Muchísimas gracias a todos por estar acompañándonos en este ejercicio, en estos webinars, que hoy es el último de nuestra sesión de región de datos. Ha sido un ejercicio muy interesante abrir estos espacios para dialogar con diferentes organizaciones y también recibir como retroalimentación de todas las personas que se conectan. Y pues muchísimas gracias al Instituto Update, a YECO, a Instituto y a Distintas Latitudes por su acompañamiento en este webinar. Mi nombre es Gloria Guerrero, colaboro en el equipo de tecnología para el cambio social en Fundación Avina y he estado acompañando a los equipos en el proceso de Altec. Así que es un gusto tenerlos a todos hoy en este ejercicio y nos acompaña también Jordi de parte de Distintas Latitudes, quienes nos han ayudado a co-crear las historias sobre los datos y la tecnología cívica en América Latina. Entonces, Jordi, te paso el micrófono. Muchas gracias, Gloria. Pues como bien menciona, este es el último webinar de un proyecto especial que desarrollamos Altec en conjunto con Distintas Latitudes. El proyecto se llama Región de Datos y la intención fue tratar de acompañar, investigar, describir y sobre todo tratar de entender cómo funcionan o han funcionado distintos proyectos de tecnología cívica en varios países de América Latina. Entonces, a lo largo de los últimos 10 meses estuvimos publicando 11 contenidos distintos sobre 5 proyectos en 5 países. Lo mismo, temas de periodismo de datos, cómo a partir de la tecnología se pueden mejorar las redacciones de ciertos medios o periódicos tradicionales. Y en esta última conversación queremos conversar sobre el impacto de la tecnología cívica en la democracia y en la pluralidad. ¿Cómo puede la democracia apoyar, impulsar, empujar a que nuevas personas, nuevas agendas entren también a la discusión pública? Entonces, para esto nos acompañan Gaby Junz y Tulio Malaspina del Instituto Update de Brasil. Ahí les pido que saluden. Muchas gracias. Están también Sebastián y David del Instituto. Ellos están en Bogotá, Colombia. Y nos acompaña también Alejandra Trasloceros, que ella es parte de YECO en México. Entonces, son distintos proyectos que tienen un componente tecnológico, pero sobre todo un componente de innovación política. Entonces, pues nada, dicha esta pequeña introducción, quisiéramos empezar de una vez con pues la conversación, con este webinar. Entonces, rápidamente, para que la gente pueda también conocer un poco más de sus proyectos y quiénes son y qué hacen, les pediría si pueden presentarse en un minuto y medio, empezando por Gaby y Tulio. Por favor, si nos pueden contar qué hace el Instituto Update, desde hace cuánto existe y pues un poco de ustedes, por favor. Bueno, buen día. Yo soy Tulio Malaspina, soy el director de Instituto Update. Update es una organización que está en Brasil, pero que trabaja con innovación política en América Latina, más enfocada en 5 países, que es México, Colombia, Chile, Argentina y Brasil, que es nuestro enfoque estratégico del trabajo. Tenemos ahí como casi 5 años de actuación. Es una organización todavía muy joven. Trabajamos con investigación y difusión de nuevas narrativas y de nuevos comportamientos democráticos y también con desarrollo de tecnología y formación, de que Gaby es la coordinadora del programa. Perdón, estaba en el mute. Muy bien, muchas gracias. Si nos puedes contar, Gaby, también un poquito de cuál es tu cargo en el Instituto Update, qué es lo que haces. Vale. Entonces, Update, como Tulio ya dice, se divide en 2 partes, una de investigación de qué es esa innovación política que está pasando en América Latina y difusión para inspirar y cambiar la cultura política.
Y la otra parte que es donde estoy es desarrollo tecnológico y formación, entendiendo que es lo que falta para, como son maneras de romper las barreras para que la innovación llegue al poder, como activistas o como otras caras, como personas negras, indígenas, que nunca están en el poder. Y ahora queremos que eso cambie y una manera de actualizar la democracia es que la gente que no tenía poder hasta ahora empiece a tener poder. Genial. Muy bien, Gaby. Bueno, entonces le pasaría la palabra a Sebastián y a David, si nos pueden comentar, por favor, qué es el Instituto de Colombia. Antes de comenzar la grabación ya nos estaban contando. Me gustó mucho cómo lo estaban definiendo, pero lo dejo para que lo digan en sus propias palabras, por favor. Hola, pues sí, es algo que siempre nos preguntan, qué quiere decir instituto, porque es una palabra pues nueva, digamos, un neologismo con un nuevo significado. Y pues digamos que surge y lo ideamos como muy en contraposición a un instituto, a esas lógicas, digamos, cerradas, estáticas, hacia adentro, de unos procesos internos fuertes, muy definidos, y lo que buscamos, digamos, pues es unas lógicas abiertas, dinámicas, de un trabajo hacia afuera, flexible, que se adapte. Y el nombre completo, pues, es Instituto de Política Abierta. Entonces, lo que buscamos es la apertura política. Entonces, ese trabajo que desarrollamos desde nuestra organización, pues lo desarrollamos en conjunto con otras organizaciones y lo queremos llevar, pues, fundamentalmente a las organizaciones políticas, bien sea del Estado o de la sociedad. Muy Sí, bien. y digamos que todo esto parte, digamos, el instituto también parte de un aprendizaje de años de trabajar con organizaciones y de trabajar muy cercanos a la política de Bogotá y de Colombia. Y parte de, digamos, de todo el aprendizaje y de lo que trabajamos nosotros es focalizar bastante la energía en aquellas, digamos, en aquellos liderazgos que tienen liderazgos sociales, que tienen vocación de poder y liderazgos políticos que quieren hacer las cosas de manera diferente y quieren un poco transformar la política. Entonces, nuestro campo de acción está dirigido sobre todo a estos liderazgos en territorios y también, pues, claramente liderazgos que han tenido o han estado un poco apartados de los espacios de representación, no solamente para que puedan llegar, sino para que en ese proceso se construya una dinámica política mucho más abierta, mucho más transparente, bajo lógicas, pues, de redistribución del poder. Entonces va muy en esa onda, ¿no? De cómo hacemos para abrir cada vez más la institucionalidad y digamos, todo el entramado público, político y democrático del país, pero a través de los actores que tienen procesos sociales, que conocen el país y que realmente pues van a llegar a ser, van a tener ejercicios de representación pues mucho más potentes. A eso Genial. nos dedicamos. Muy bien, genial, muchas gracias. Y Alejandra, por favor, si nos puedes contar qué es YECO, cuándo nació y qué es lo que tú haces en YECO. Hola, qué gusto estar con todos ustedes. YECO se funda a partir del movimiento Yo Soy 132 en 2012. Okay. Espero que todos estén un poco familiarizados con el 2012, pero básicamente fue un movimiento juvenil para cambiar las estructuras de poder político y mediático en México en esa coyuntura particular. Pero el proyecto, la iniciativa se institucionaliza en el 2015 de manera más formal. Okay. Lo que hace YECO es que construimos y adaptamos tecnología para la construcción de consensos y también construimos canales varios de comunicación entre colectivos, o sea, within colectivo, y de colectivos hacia afuera, hacia otros actores políticos. Ahorita les platico un poco más sobre eso, pero como todos ustedes compartimos la finalidad de impulsar la entrada de nuevas agendas al debate público y de manera creciente de impulsar que estas nuevas agendas informen la toma de decisiones de política pública. Entonces, por ejemplo, acabamos de estrenar un proyecto con el apoyo de Gloria para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción del Estado de Oaxaca,
en México, en el sureste, y nos estamos tratando de expandir a otros estados con este mismo proyecto. Y este proyecto recopila los diagnósticos públicos sobre los causantes de la corrupción, la efectividad de distintas herramientas anticorrupción, en fin, es una herramienta bastante compleja que recopila toda esa información con la finalidad de informar la política pública que adoptará el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, ese es solo un ejemplo. En realidad estamos constantemente innovando y adaptando distintas tecnologías según la coyuntura. Okay. Lo que yo hago en particular, bueno, somos una organización pequeña, seguro todos empatizan con que uno hace un poquito de todo, pero de manera más formal me dedico al desarrollo institucional, ¿no? Entonces al posicionamiento de IECO y a la búsqueda de financiamiento y de nuevas alianzas. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por las presentaciones, Gloria. Adelante con la primera pregunta. Perfecto. Bueno, pues una de las razones por las que tenemos a estas organizaciones hoy en el webinar es el proyecto en el que colaboraron, ¿no? La iniciativa PINA, que también un poco creo que Gaby tú nos pueden contar como cambio, empezó como toolkit electoral y cómo fue creciendo, y también creo que la lógica de crecimiento ha sido muy conectada a que más organizaciones participen y co-creen diferentes eventos, iniciativas en distintos países. Entonces, primero me gustaría que nos platicaran, uno es cómo logramos hacer otro tipo de política. La política en nuestra región, creo que en el mundo, es un tema que a las personas no les gusta, les da flojera, lo vinculan a corrupción, lo vinculan a gente grande, hombres blancos de ciudad son los que controlan las esferas de poder en nuestra región. Y una cosa también que me gustaría destacar es cómo hoy jóvenes, gente mucho más conectada tal vez, como está usando la tecnología para crear nuevos espacios. Entonces, uno, cómo creamos otro tipo de política en nuestra región, que es el objetivo de esta iniciativa. Y el segundo es por qué crearon la iniciativa PINA y por qué cada una de estas instituciones está colaborando en ella y hacia dónde va ese reto. Entonces, Gaby, Tulio, pueden empezar. Entonces, Toolkit Electoral, que fue como llamaba en 2015 el proyecto, era para romper las barreras que teníamos para la innovación política llegar al poder. Que la innovación para nosotros son formas de reducción de desigualdades, de transparencia, de apertura del poder y también nuevas caras, otras personas llegando ahí, para que no sean los hombres viejos o que sabemos desde siempre, los reyes. Y para eso desarrollamos tecnología y formación. Una es Liene, la tecnología es una herramienta que desarrollamos desde cero con datos de Facebook para que las campañas puedan utilizar en movilización, y la testeamos en México en 2018 y en Brasil en las elecciones. Porque es donde como todo pasa muy rápido y se puede testear cosas y tener resultados muy rápido. Pero estamos mirando Liene para otros tipos de usos ahora también, para que no se quede una herramienta solo de elecciones. Y la formación, ¿por qué? Porque entendemos que la gran barrera para llegar al poder es plata. Obvio que hay una barrera de identidad, pero la plata es muy importante. Y en investigaciones hechas por FGV, que es una fundación acá, se descubrió que donde las campañas invierten más plata es en equipo. Entonces, reducir el tiempo del equipo con mini tareas o hacer formaciones para esos equipos es una manera de tornar las campañas más competitivas. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, una formación como de estrategia, de comunicaciones, redes, seguridad, que es muy importante en elecciones por acá y creo que en muchos de nuestros países también, para más de 50 campañas acá en Brasil el último año. Y ahorita estamos
curso en eso en Colombia y los chicos van a contar un poco, yo creo, con ocupar la política. Y les puedo contar que de las 50 campañas con que trabajamos, con equipos de campañas, entonces eran más de 100 personas, 12 campañas fueron electas, que es un resultado que nos gusta contar porque es súper fuerte. Y hicimos también materiales para las formaciones que ahora también traducimos junto con Instituto Español. Y eso. En Liene, en la herramienta, estamos en una fase 2, que como testeamos una versión 1 en México y en Brasil, como testes muy chiquitos. Y ese año estamos trabajando con Instituto en Colombia para una segunda versión del Liene, que ya están utilizando, y vamos a evaluar para hacer dos cosas. Una es un plan de negocio que como Liene se queda más independiente porque la inversión en tecnología es muy alta. Entonces, estamos haciendo un plan para la plata y también para la resiliencia de la herramienta, porque todo cambia y la herramienta va a morir si no tenemos un plan para el producto de largo plazo. Y otra cosa que estamos desarrollando un chatbot para Liene junto con IECO, que es una nueva herramienta para que Liene hoy ayuda a hacer mapeo de actividades, a gestión de voluntarios, a identificar las personas que más interactúan contigo en Facebook para que las pueda contactar. Y queremos implementar ese chatbot para esa idea de generar consensos y de que las campañas ahorren tiempo de conversación en Internet, que eso lleva mucho tiempo. Sí. Y creo también que es importante como aclarar la teoría de cambio de Tina, del programa de innovación, que estamos mirando a las desigualdades sociales, económicas y de acceso que tiene en el campo electoral. O sea, las élites económicas o las élites intelectuales tienen capacidades, tienen plata, tienen herramientas tecnológicas que los grupos que no tienen acceso a estas herramientas también van a tener menos oportunidades de tener representación, que sea una representación verdaderamente como identitaria, como que conozca la realidad de estos grupos y de estas minorías. O sea, nuestra idea es cómo manejamos, hacer como un intercambio de inteligencia, un intercambio de tecnología, un intercambio que pueda democratizar el acceso a estos componentes que son muy estratégicos para hacer política y para involucrarse en la política institucional. Entonces, este es un poco de los paquetes, de las actividades que estamos creando para hacer esta democratización de acceso a la política institucional. Yo quiero decir otra cosa para nosotros muy importante es generar buenas experiencias. O sea, que la innovación política llegue sí al poder y que les vaya súper bien, para que podamos contar historias y cambiar la manera con que se ve la política. Entonces, tenemos que tener otras historias y generar nuevas historias es parte de nuestra idea de desarrollar herramientas, hacer formaciones para que puedan tener lo que sea necesario para hacerlo bien, para que podamos contar eso después. Muy bien. Muchísimas Perfecto. gracias, Gaby y Tulio. Entonces, solamente para recopilar, muchas campañas no terminan de llegar al poder, básicamente por una cuestión de no tienen recursos, les falta plata. Entonces, ustedes tratan de acompañar, empujar, dar herramientas que permitan a estas personas pues, no requerir de grandes cantidades de dinero para poder tener campañas exitosas y potentes. Y por otra parte, acompañan también en la formación,
que es algo también absolutamente relevante. Y sobre esto me gustaría irme a Colombia. En Colombia va a haber elecciones locales en breve, justo en octubre, a finales de este mes. Quisiera conocer cómo ha sido la experiencia de los colegas colombianos, si han utilizado digamos, estas herramientas, cuál ha sido su experiencia y cómo ven el panorama político actual en Colombia. Creo que está. Bueno, nosotros pues iniciamos este proyecto Ocupar la Política en alianza con el Instituto Update, y lo que hicimos fue, pues digamos, muy en ese sentido del proyecto de PINA, acompañar candidaturas. El propósito es ese: acompañar candidaturas, formarlas, digamos, facilitar ese proceso y reducirle los costos para que en una lógica, digamos, de innovación política, se reduzcan esas barreras y esas desigualdades para, digamos, aumentar sus chances de tener éxito en el evento electoral. ¿Cómo fue este proceso? Digamos, nosotros hicimos una convocatoria pública, abierta a todos los partidos políticos. Digamos, no tenemos una orientación política específica, sino que hicimos el proceso con todos los partidos, con todas las orientaciones políticas, pero sí con unos criterios, digamos, programáticos que tenemos. Digamos, en Colombia están un poco desdibujados los partidos, entonces puedes encontrar en muchos partidos criterios similares. Entonces sí establecimos unos criterios de reducción de desigualdades, de respeto a los derechos, de desarrollo sostenible, de adaptación al cambio climático, etcétera, digamos, y específicamente para la coyuntura actual de Bogotá. Lo trabajamos solo para elección al Consejo Distrital de Bogotá. Y seleccionamos de todas las personas que se presentaron 20 candidaturas que cumplieron con esos requisitos y que, digamos, manifestaron todo su interés y su capacidad de participar en este proceso de formación y de acompañamiento, y que además, pues, evidenciaron la necesidad también. Digamos, no se trata, pues, de acompañar a los mismos y digamos, de ponerle una cara de innovación a los mismos políticos de siempre, sino personas que de verdad lo necesitan y que de verdad nunca han tenido esa representación, o que han estado al margen, digamos, en la representación política. Entonces, de llevarlos a este escenario de facilitar la representación y el ejercicio electoral. Sí, digamos que, bueno, Ocupar la Política también viene de un proceso anterior, digamos, como de la exploración en un mapeo que hicimos con Fundación Avina, cuando hacíamos parte de Seamos Democracia Digital, en el cual encontrábamos, ¿cierto?, digamos, mapeamos más de 100 liderazgos sociales y políticos en Colombia, y encontrábamos ciertas cosas que quebraban un poco los procesos de incidencia en los espacios de toma de decisión, ¿no? Uno de esos es efectivamente lo que decía Tulio y Gaby, referente a los costos de la democracia o los costos de la incidencia. Pero también nos encontrábamos con la atomización de liderazgos, que estos liderazgos no estaban dialogando entre sí y no estaban trabajando de manera colectiva para poder incidir en estos espacios o para poder llegar. Entonces nos empezamos a dar cuenta de eso, o sea, que tantos de estos liderazgos, ¿no?, heroicos, que tienen procesos detrás, pero aquí en Colombia, por ejemplo, el tema de la vida de estos liderazgos, cuando se quiebra el proceso y se rompe, y esa atomización no permite que continúen. Entonces, eso era un tema que nos llamaba mucho la atención. Otra cosa que nos llamaba mucho la atención es que todos, o la gran mayoría de estos liderazgos que mapeamos, tienen una noción de que hay que trabajar de manera colectiva, digamos, hay que trabajar de manera como en red, pero no saben construir, no saben tejer la red. Y eso es otra cosa que nosotros empezamos a buscar con Ocupar la Política, ¿no? Cómo generas comunidad de liderazgos, una comunidad de liderazgos que además trabaja de manera colectiva, que le apuesta a un ejercicio de incidencia a través de la colectividad, de los procesos más transparentes, más abiertos, más colaborativos. Y también nos dimos cuenta
que los procesos de incidencia tienden por un ejercicio de, lo voy a poner entre comillas, pero hay algo mucho de cierto ahí, de superioridad moral frente a la horizontalidad, es decir, todos abogamos que somos horizontales y que los procesos deben ser horizontales, y en ese ejercicio de la horizontalidad se genera algo que se llama la tiranía de la horizontalidad, y es, no hay, digamos, no se permite, digamos, que ciertos liderazgos sean un poco más visibles o tomen las banderas o, digamos, tengan cierta visibilidad, y eso pues va quebrando cada vez más los procesos. Adicionalmente, pues la horizontalidad como tal, pues termina siendo un poco, digamos, un poco más costosa en los procesos de toma de decisión, y todo este, digamos, todo este escenario del mapeo nos permitió empezar a enfocar aquello que también traía el Instituto Update con su ejercicio y su experiencia en Brasil y lo que se hizo en México también el año pasado, y cómo lo adaptábamos a ese proceso, digamos, de aprendizaje que teníamos aquí en Colombia con los liderazgos. Entonces, pues ahí pasa lo que dice David, y que hacemos esta convocatoria a candidaturas de diferentes partidos políticos. También buscábamos que ese diálogo entre improbables se diera en todo el espectro político, y claramente teníamos unas líneas rojas, ¿no? La línea roja del uso ético de la tecnología, por ejemplo, pero también con el no vale todo, pero también teníamos unas líneas rojas, por ejemplo, en torno a la defensa de la estructura ecológica de la ciudad, o frente digamos, como a la defensa del derecho a la ciudad. Y algo muy importante que hay, digamos, como para entender el ejercicio aquí en Colombia, es que lo que buscamos es que estos liderazgos trabajaran bajo 3 ejes fundamentales, bajo 3 pilares fundamentales que vienen de todo ese proceso de construcción que hablábamos del mapeo y del aprendizaje de las tecnologías cívicas para la incidencia. Y es, uno, nosotros estamos trabajando para que estos liderazgos que lleguen al poder lleguen bajo los pilares o trabajen bajo los pilares del gobierno abierto, transparencia, participación y colaboración. Hace parte de nuestra filosofía organizacional abrir las instituciones, y para poderlas abrir, pues también tenemos que generar ese conocimiento en ellos. Entonces, eso es un pilar. Otro pilar es el ejercicio de la innovación política, del uso de la tecnología, de la redistribución del poder, de la reducción de las desigualdades, de generar herramientas que sean replicables en diferentes partes del mundo, y que el conocimiento, la experiencia sea abierta. Y por último, el ejercicio de los liderazgos colectivos. No sirve de nada, y parte del momento político que está viviendo Colombia es debido a estos liderazgos heroicos, ¿cierto? A estos liderazgos mesiánicos. Por ejemplo, hoy está Uribe rindiendo indagatoria frente a la Corte. Y lo que queremos es que, en contraposición a esos liderazgos y a la fragilidad de esos liderazgos también, pues se generen procesos mucho más colectivos, y estamos trabajando sobre el liderazgo colectivo. Y para todo esto, pues claramente la tecnología cívica, digamos, ha sido un pilar fundamental, lo que, digamos, Liane y el desarrollo de esta herramienta, que ha sido también el gancho para que estas candidaturas no solamente vean en nosotros como algo bonito, ¿cierto?, del fortalecimiento de la democracia, sino algo también útil para ellos. Claro. Y en esa reciprocidad, en esa corresponsabilidad, es donde estamos realmente pudiendo construir un proceso y un proyecto de incidencia y de ocupación del Consejo de Bogotá. Porque si no se genera ese diálogo entre lo que nosotros les podemos dar y lo que ellos tienen que ir a representar, ¿cierto?, con estas banderas, pues es muy complejo. Entonces, pues ha servido de manera increíble, Liane, para reducir los costos y también para introducir filosofía abierta en el proceso político, por lo menos bogotano, en estos momentos. Genial. Ahí, entonces, estamos hablando de liderazgos. ¿Cómo es crear redes entre liderazgos? Estamos hablando de la tiranía de la horizontalidad, que es un tema muy interesante que me gustaría también explorar un poco más. Pero quisiera preguntar, y en específico, esta es una pregunta que le lanzo a Alejandra, pero me gustaría que se comenzara a abrir el debate, ¿no? Que todos pudieran intervenir, y es, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es llegar a consensos?
cuando hay liderazgos bien posicionados, cuando hay también una suma de egos, cuando hay agendas distintas, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es llegar a consensos y cómo lo está tratando de lograr Yeco? Pues en efecto, nosotros nunca habíamos utilizado esta frase que nos acaba de pasar, creo que fue Sebastián, de la tiranía de la horizontalidad, pero ese es precisamente el reto al que se afronta Yeco, ¿no? El que se enfrenta Yeco. Como les mencioné anteriormente, Yeco nace, la idea de crear Yeco nace en el 2012 ante un movimiento estudiantil con cientos de liderazgos, que como comentó Sebastián, pues tenían a atomizarse. Sí. Entonces, bueno, Ricardo se da cuenta de que cualquier reunión de un colectivo, cualquier intento de reunirse presencialmente a construir ideas, tiende a descomponerse cuando la cantidad de personas presentes es mayor a 10, ¿no? Entonces tienes que tener un moderador sumamente talentoso para que canalice la construcción de ideas. Y en efecto, como se construye en un plano de igualdad, digamos que es también difícil que ciertas ideas emerjan, ¿no? Bueno, no sé si existe la palabra emerjan, pero que ciertas ideas logren emergir. Entonces, bueno, ¿cómo funciona Yeco? Les menciono brevemente. Yeco lo que hace es que permite que el usuario desde Facebook Messenger o cada vez estamos buscando que desde otros canales escriba una propuesta escrita de 200 caracteres aproximadamente en torno a una problemática. Otros usuarios tienen la oportunidad de votar o comentar esa propuesta y digamos que el bot va, los algoritmos de Yeco van recopilando propuestas afines, ¿sí? Para así llegar a las propuestas más populares. Entonces, esa es la innovación core de Yeco. Ahora, el reto es, ¿no?, que cuando estás en una reunión presencial, una reunión presencial sirve para cimentar la sensación de colectividad, ¿sí? Para crear una sensación de involucramiento y de pertenencia verdaderamente fuerte, pero pues cae en este tema de que no se llega a ninguna conclusión o a ningún consenso. Entonces, el reto principal de Yeco, yo creo, en adelante, ahora que ya hemos financiado muchas de nuestras innovaciones a través de Altec, porque en realidad Altec nos ha permitido refinar la tecnología, es cómo combinas, ¿sí?, el uso de herramientas tecnológicas para agilizar el diálogo con esta necesidad de verle la cara a alguien, ¿no?, de verle la cara a las personas con las que estás construyendo un colectivo, para de veras sentir una sensación de permanencia. Pero en efecto, el reto es precisamente ese. Ahora ya, gracias al trabajo que hemos hecho con Altec, tenemos ya una herramienta que existe. Hemos comprobado en reiteradas ocasiones, por ejemplo, en un proyecto rural que hicimos, llamado Comunidad Anticorrupción, en el Estado de México, nos sorprendió ver la cantidad de mujeres de bajos recursos que tenían un smartphone y que entendieron la dinámica, ¿sí? También en nuestra colaboración con el Instituto, hicimos un chatbot también para la recopilación de propuestas, y ahorita que estamos en el proceso de analizar los datos, nos sorprendió la cantidad de participantes de comunidades rurales. La mayoría tenían 30 años, pero lograron entrar señoras de 50, de 60 años, y entendieron la dinámica, lo cual es verdaderamente sorprendente. Entonces, el reto es, ya tenemos la tecnología, hemos mejorado que sea amigable para un rango de edades, de localidades, de situaciones. ¿Cómo combinamos eso con esta experiencia presencial que lo cementa todo? Muy bien. Gracias, Ale. Yo de ahí me gustaría solo a profundizar en esta combinación, ¿no?, que habla Ale. Uno, del tema como offline, online, como esta vinculación de la gente en comunidad, porque al final la política también es eso, tiene un elemento importante de comunidad. Entonces, ¿cómo ha sido ese ejercicio para hacer esa combinación y el rol que la tecnología ha jugado?
porque si bien tenemos muchas veces la idea de que solamente los jóvenes están en redes sociales o la falsa idea de que solo en zonas urbanas, pero como menciona Ale, zonas urbanas, personas de diversas edades, y creo que al usar la tecnología mezclada con este elemento de comunidad, con este elemento de fortalecer también a la parte en territorio, ha sido una buena experiencia para las organizaciones. Entonces, ¿nos pueden platicar un poco más de esa combinación? Desde Update, ¿cómo lo ven? También el ejercicio que tuvieron con ocupar la política y después YECO. ¿Quieres hablar? ¿No? Bueno, yo creo que nosotros tenemos en nuestra estrategia, está claro para nosotros que hay impactos o retos que se pueden lograr con mucha más agilidad trabajando con las tecnologías. Y hay otros que no puede ser dar por la tecnología, pero porque tienen que ser sociales. Y hay también una intersección entre estos dos trabajos, que es la intersección donde hace como el intercambio de estos retos y de las inteligencias que tienen los dos componentes, las dos actividades. Entonces, nosotros ya intentamos desarrollar como solamente la tecnología o solamente los talleres de formación, de capacitación. Y nos falta como en los términos más de capacitación, de formación presencial, nos falta como escala, nos falta potencia, nos falta como tangibilizar cosas en prácticas más de largo plazo, que la tecnología te da también esta posibilidad de hacer esto con un bajo costo. Y en lo digital nos falta toda la parte de la teoría, los conceptos y el ojo en el ojo que te da la confianza y que te da la energía para para comprender la tecnología y adaptarla a su realidad. O sea, los diseños de los talleres, de las formaciones, del trabajo que hicimos ahí en Colombia y también en México, son diseños híbridos a donde se lleva los componentes digitales junto con los componentes de capacitación y de formación. Porque uno, para comprender toda la complejidad de lo que hay en la tecnología digital, principalmente cuando estamos hablando de personas que no son jóvenes, que no son como expertos en tecnología, hay que tener el componente de comprensión de lo que es una campaña, qué es movilización, qué es como un Customer Relationship Management, o sea, cómo funcionan estas herramientas que están ahí adentro de los componentes tecnológicos. Porque no es natural que comprenda, hay que tener también un poco de conocimiento y ahí que vamos con los talleres, ¿no? Sí, es decir, que el INE no nos ayuda a ganar campañas, como es solo una herramienta y tú tienes que tener toda la estrategia bien desarrollada para saber cómo usarla mejor, optimizar su uso. Y si no hay una estrategia de movilización, o sea, si no es una campaña que trabaja con personas, que como si es una campaña viejo modo, que no trabaja con las personas para la elección, que solo invierte plata, no va a usar Liane bien. Entonces hay que tener una estrategia de movilización, trabajar con la gente, querer conversar. Ahí sí Liane le sirve. Si no, no sirve para nada. Sí, no hace magia. Muy bien. Y en seguimiento a la pregunta de los consensos, ¿qué tan fácil o qué tan difícil les parece a ustedes llegar a consensos, generar consensos en su experiencia? ¿Para nosotros? O sea, con las campañas en las que trabajaron, mencionaban hace rato que trabajaron con 50 campañas involucrando a más de 100 personas. Entonces, este tema de llegar a acuerdos, generar consensos incluso entre voces que no están usualmente representadas en los congresos, en el poder,
¿Sienten que fue más fácil para ustedes o fue complicado? No, para mí es súper complicado. Incluso tenemos acá una figura que son las candidaturas colectivas o los mandatos colectivos, diputaciones de 9 personas como bancada activista o de, yo creo, 5 personas en juntas. Y es un trabajo muy duro con facilitación, muchas reuniones, que distribuir bien las responsabilidades, porque como si no es una competición por quién va a hacer lo que aparece más o tiene más poder y no va a ser colectivo de verdad. Entonces, como son construcciones, por ejemplo, Bancada Activista es una construcción de 9 activistas distintos de diferentes causas y tiene que convergir en cuándo van a llevar cada causa adelante en la diputación. O cuál es el momento, va a ser lo más fuerte, cómo vamos a votar ahora. Ese es un reto gigante y que puede matar las candidaturas colectivas si no cuidamos. Muy bien. Nosotros no tenemos un trabajo con eso acá desde Update, pero estamos muy cercanos de las 2 candidaturas, de las 2 diputaciones, perdón. Y sabemos que hay un trabajo de facilitación durísimo para generar los consensos, para que lleguen a acuerdos, otras maneras de tomar decisiones, como hay que cambiar mucha cosa para ser colectivo. Sí. Ok, Sebastián, David, en Colombia, en un país también, pues no solamente con liderazgos emergentes, sino también en un país con alta polarización, ¿qué tan fácil o difícil es generar consensos hoy en día? Sobre todo desde su experiencia del instituto. Bueno, pues es algo realmente muy, muy difícil, pero pues creo que en realidad no es el propósito del proyecto ni del tema tampoco de la innovación política. No es necesariamente pasar por consensos, aunque digamos sí son necesarios unos consensos básicos, pero más estamos enfocados más que en el consenso, es en la colaboración y en la construcción colectiva. Entonces, la colaboración y la construcción colectiva se puede dar desde el disenso también. Simplemente pues, planteamos que es necesario, pues sí, unos valores democráticos, digamos, unos consensos mínimos más referidos a eso, a unos valores, a unas reglas de juego, a unas ideas, digamos, de transformación de las formas de hacer política, pero entendemos que la política está llena de contenidos, llena de conflictos, y que el conflicto, pues tiene un lado positivo también, y que el conflicto permite construir y avanzar. Entonces, más que llegar a un consenso, digamos, no, porque pues de eso no se trata la política, sino más bien de cómo como sociedad podemos construir desde la diferencia y todos los diferentes podemos estar incluidos dentro de este sistema político. Entonces, eso solo se logrará, digamos, con unas reglas claras y con unos valores en común, con unos consensos mínimos y unos puntos de partida, pero de ahí en adelante lo que debe haber es disenso, lo que debe haber es conflicto y bienvenido el conflicto para construir desde ahí, pues de una manera pues respetuosa, ¿no? Y nos enfocamos entonces más es en la colaboración, en cómo esas distintas candidaturas desde sus diferencias pueden llegar a construir algo benéfico para toda la sociedad y para ellas mismas. Entonces, digamos, Colombia vive una situación pues muy, muy conflictiva y que llega al punto pues de la violencia, pero pues que además está en una polarización que es un conflicto, digamos, destructivo, donde las políticas y el desarrollo de las comunidades y de las sociedades se destruye por la polarización y por los opuestos, ¿sí? Llega un gobernante a destruir lo que hizo el anterior. Entonces, pues eso tampoco es la idea, ¿no? Entonces, es buscar la manera de cómo entendemos y cómo los distintos no tenemos que llegar a un consenso, pero podemos construir desde nuestras diferencias. Sí, y ahí quisiera aportar un poco y es, uno también tiene que aprender en estos procesos políticos a entender los tiempos de la democracia y los tiempos
de las batallas que uno tiene que dar y las que quizá se pueden, las banderas que quizá o las batallas que uno tenga que asumir en otro momento. Entonces, algo, por ejemplo, que nos pasaba en otro proyecto que se llama Nosotras Ahora, es que efectivamente logramos consolidar una agenda colectiva para que mujeres que están aspirando en todo el territorio nacional puedan llegar con una agenda co-construida de mujeres para mujeres en las regiones. Y parte de las grandes discusiones que se daban en esos espacios era, trabajemos sobre lo fundamental, ¿cierto? Y lo fundamental hoy para poder llegar a ese espacio de toma de decisión es hablar sobre los derechos laborales de las mujeres o sobre la participación política de las mujeres. Y dejar discusiones como, digamos, tan complejas, que tocan tantas fibras como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, para un segundo momento cuando ya estemos ocupando esos cargos de elección popular, cuando ya tengamos los procesos de incidencia consolidados, y más bien vamos construyendo sobre lo que sí podemos construir, ¿cierto? Y digamos, aquello en lo que nos va a costar más, porque los seres humanos también somos conscientes por nuestros valores, por nuestras ideologías, pasarlo como a un segundo momento del ejercicio democrático. Entonces, pues eso es algo que también tiene una complejidad impresionante, pero que desde los procesos sociales en Colombia, pues también se ha aprendido a construir desde el disenso, desde el conflicto, y también como retirar un poco para poder avanzar. Cuando estemos más avanzados, podemos darnos esas discusiones. Eso por un lado. Por otro lado, en las candidaturas de ocupar la política también vemos, pues, hay algún grado de heterogeneidad en el espectro político. Entonces, pues también vemos posiciones frente a temas claves de la ciudad que son muy, muy diferentes, pero a pesar de todo, a diferencia de otros procesos que hemos visto, pues permitimos, digamos, facilitamos la construcción en red, el proceso colectivo, y pues generar como unos espacios también que nos permitan unirlos para poder trabajar de la mano con ellos, ¿no? Perfecto. Me parece como súper importante esta parte de entender los tiempos, ¿no? De la democracia, que a veces hay momentos en los que uno debe de ceder, entender cuáles son como los mínimos, tal como decía Jordan, los mínimos de consenso para poder de ahí empezar a construir hacia adelante. Y creo que una de las cuestiones muy interesantes del proyecto de esta iniciativa de PINA en los diversos países, tanto Colombia, México, Brasil, es cómo a través de la tecnología o a través de también, no solo la tecnología, sino a través de esta combinación de tecnología, desarrollo de capacidades, muchas veces creación de espacios donde la gente pueda deliberar y compartir y reunirse y juntar a estos colectivos y a estos liderazgos, se abre el proceso de la toma de decisiones. Y mi siguiente pregunta, para ir cerrando, para poder abrir a si el público tiene algunos comentarios o preguntas adicionales, es: ¿cuál para ustedes es el mayor reto que enfrenta hoy Latinoamérica en temas de abrir la democracia a nuevas personas, a nuevas comunidades, a nuevos colectivos? ¿Y cómo se ve el panorama? Bueno, yo creo que cada país tiene sus propios retos, ¿no? Para Colombia, me parece que hay también la cuestión de la violencia. Es una cuestión muy, muy, muy fuerte, ¿no? Acá en Brasil, los temas de los partidos son un reto muy grande porque no hay candidaturas independientes o listas en Brasil. O sea, solo puede ser un candidato o candidata si el cabeza del partido te quiere ahí. Entonces crea un proceso de negociación internas adentro de los partidos que es muy mal y crea como feudos, como reinados de unos tipos ahí más viejos que están ahí a mucho tiempo en los partidos, que son los dueños de partidos políticos. Entonces a nosotros estamos trabajando mucho ahí con la cuestión de cómo también crear un espacio de diálogo con partidos,
crear un espacio de diálogo también afuera de los partidos para que los partidos puedan también reconocer la importancia de los nuevos perfiles, de las nuevas lideresas y liderazgos que están ahí buscando adentrar la política institucional. Y creo que es bueno decir que la violencia es súper fuerte y fortalecer mujeres negras, por ejemplo, para que lleguen al poder es también ponerlas en riesgo. Como Marielle fue asesinada hace un año y poco ahora, que fue una vereadora, una concejala negra, súper importante para nosotros. Ahora hay Taliria Petroni, que solo anda con Seguridad. Con seguridad para todos los lados. Entonces su casa, como no puede almorzar, no puede caminar ni en la asamblea sin seguridad. Entonces es un reto importante democrático de poner nuevas caras ahí y ponerlas en riesgo. Pero son mujeres que son trans, ahora están electas acá y están en riesgo. En riesgo en el digital con discurso de odio y amenazas y físicamente también. Sí, y también creo que el tema de la polarización, sí, está como matando cualquier posibilidad de diálogo o de construcción colectiva, y como Sebas y Dali estaban hablando también, creemos que la competencia es un contexto muy difícil, o sea, porque en la competencia tú tienes que criticar al otro, tienes que derrubar al otro, destruir al otro y no colaborar. Entonces, mismo cuando estamos hablando de activistas de medio ambiente que buscan el mismo reto, la misma visión, comparten la misma visión, cuando se ponen en una competencia electoral, esto es un reto gigante también. Pues sí. Muy bien. En el caso de México, yo creo, y es similar en Brasil y en Colombia, pues estamos pasando por un punto de inflexión, ¿no? En el caso de Brasil, pues después de 12 años de un gobierno de izquierda, entra un gobierno de ultraderecha. En el caso de México, pues después de un proceso largo, pues diría yo de 30 años, hay gente que dice 18, pero de un régimen de centro-derecha, de centro-derecha entra un gobierno de izquierda o bien, sin etiquetar, porque creo que una particularidad de esta coyuntura es que es difícil etiquetar si alguien es de izquierda o de derecha, creo que eso está en transición también, pero entra un gobierno nuevo, ¿no? Y supongo, no estoy tan familiarizada con el contexto colombiano, pero pues también es un momento de coyuntura por el proceso de paz. Entonces creo que nuestro reto como Altec es buscar que en estos momentos de coyuntura de cambios positivos, bueno, no, en ciertos casos de cambios positivos, entre nuevas voces. En lo que se refiere al consenso, a la construcción, o sea, la política, Yeco entiende el consenso, creo que parte de la noción de que el consenso es la construcción de ideas y que al construir ideas, pues tienes que las ideas compiten entre sí, y nos gusta el concepto de consenso porque sí tienes que tomar un poco de la idea que destruiste, ¿no? De la idea que rechazaste a la idea que ganó en un proceso mayoritario, también como una manera de asegurar cierta continuidad en tu idea. Es decir, si tú no concedes al lado que perdió, al lado minoritario, no hay ninguna sustentabilidad de largo plazo. Entonces creo que ese es el reto. El reto es cómo incorporas a nuevas voces. En el contexto latinoamericano, las voces nuevas tienden a ser las voces mayoritarias, ¿no? Los hombres blancos adinerados que tanto mencionamos, pues son una minoría, ¿no? Pero es cómo logras incorporar nuevas ideas y que de esta competencia si haya cierta incentivo para una permanencia de una sustentabilidad a largo plazo y que todos estos cambios de incorporación que estamos logrando
sean sustentables a largo plazo y no sean una explosión breve en un momento de coyuntura. Entonces creo que ese es el reto. Y como iniciativas tecnológicas, pues siempre regresamos al reto que menciona Gloria, ¿no? Que es cómo combinas la parte offline, cómo aprovechas la parte online y cómo logras un proceso multigeneracional, ¿no? Que no nada más sean jóvenes nativos digitales que están liderando la innovación tecnológica y la innovación política, porque al fin somos iniciativas de tecnología cívica. Muy bien, estamos llegando ya a la parte final. Vamos a abrir un momento a preguntas y respuestas. No sé si nos sigue acompañando Francisco Montes de Oca. Si sí, le pediría que haga la pregunta directamente a él y si no, pues la leemos. Yo tengo todavía un par de preguntas aquí apuntadas, pero si nos está escuchando Francisco, no sé si nos está escuchando, mejor la voy a leer. Dice, ¿cuál es la metodología que utilizan para obtener la data? Y a su vez, si tienen alguna herramienta que recomienden, o alguna herramienta tecnológica que hayan utilizado y que particularmente recomienden para este tipo de procesos. Entonces, no sé si quisieran responder, Gaby, Tulio, Alejandra. ¿Para recorrer qué? Para recopilar la data. Ah, ok. Liani fue desarrollada desde el cero por nosotros. O sea, no estamos utilizando el código de otra organización. Creamos 100% de código es creado acá en Update. Ok. Y trabajamos solamente con software libre y con tecnologías libres. Ok. Viene recoger los datos de Facebook, de la página de la campaña en Facebook por una API. Ok. Sebastián, David, perdón, Alejandra. ¿Quieren ustedes primero, chicos? Ah, gracias. Adelante, Alejandra. Creo que la manera más tradicional de recopilar datos sigue siendo la encuesta, ¿no? Entre otras, y Gecko tiene modalidades de encuesta. Entonces ahí como que puede que cambie la modalidad, pero pues la metodología de fondo nunca cambia. En lo que y ya, bueno, una vez que tienes tus datos, Gecko recopila en SQL usando distintos softwares que nos permiten analizar bases de datos relacionales. Pero en lo que se refiere a recopilar, pues como siempre, la encuesta nunca falla, ¿no? Puede que cambie la modalidad. Muy bien. Amigos del instituto. Pues, a ver, nosotros, digamos, venimos trabajando con Liane y utilizando también un chatbot con Gecko. Digamos, son las herramientas que utilizamos en este momento, pero nosotros veníamos de otro proceso que se llamaba Seamos Democracia Digital. Digamos que estaba mucho más centrado en la tecnología y en las herramientas. Pero lo que entendimos, digamos, uno de los aprendizajes de ese proceso, pues fue que la tecnología y esto son herramientas que sin duda son muy útiles, reducen los costos de la democracia y sirven para el manejo de datos y cómo todo esto pues aporta a un mejor entendimiento y a cualificar, digamos, la democracia, pero que detrás de todo es necesario siempre un proceso, digamos, no solo la herramienta, no solo generar la tecnología, sino desarrollar todo un proceso político, social, y era, digamos, un poco la reflexión de Alejandra de cómo mujeres rurales de avanzada edad logran utilizar estas herramientas, pues es porque hay un proceso detrás de esto. Entonces, digamos, eso para decir un poco que nosotros en esta fase, digamos, no nos hemos centrado en desarrollar una tecnología en específico, sino pues que a través de la alianza aquí con Update y con Gecko, pues hemos venido aplicando, dándole aplicación a estas herramientas para darle, digamos, respaldo a todo el proceso social y político que venimos desarrollando, digamos, con el tema del chatbot de Gecko, pues es digamos, esa participación no es gratuita, no es fortuita, que
estas mujeres participen, sino porque se han venido construyendo círculos territoriales de mujeres a lo largo de todo el territorio nacional, en zonas rurales muy apartadas, con mujeres de todas las edades. Entonces, que detrás de la tecnología, digamos, lo más importante es un proceso que permita la apropiación de las personas. Sí, y ahí complementos súper breve, y estamos casi que en una etapa con ocupar la política y trayendo a Liane como en una etapa de cultivar, ¿no? Como cuando uno ara la tierra y está sembrando las semillitas para que digamos, el ejercicio más adelante sea un ejercicio pues, de usabilidad de las herramientas con mayor impacto, también pues llevarlas a estos escenarios ya dentro de la institucionalidad, como en el Consejo de Bogotá, como en el Congreso, y poner a dialogar pues esa sociedad civil que quiere tener una incidencia con esas personas que ya están llegando y que ya van a estar dentro del espacio de toma de decisión. Entonces es un proceso, y lo vemos en nuestra teoría de cambio, que va muy con los ciclos de la democracia, ¿cierto? Con los tiempos de la democracia, pero que está como en esa construcción del espacio y como del ambiente propicio para que nuevas tecnologías trabajadas de manera colectiva o que estén desarrolladas por nosotros o que hayan desarrollados en otro lado, pues tengan una aplicabilidad y una usabilidad pues mucho más incisiva, mucho más asertiva en los procesos políticos y sociales del país. Muy bien. Bueno, pues ahora sí estamos entonces ya en la última pregunta. Algo que se discute mucho en proyectos de tecnología cívica es que, bueno, la tecnología cívica y sobre todo la tecnología no tiene que ser nunca un fin en sí mismo. Es más bien un acompañante, un vehículo, un medio para lograr cosas. Entonces, me gustaría preguntarles a todos y a todas, ¿cuáles identifican ustedes como la principal ventaja de utilizar tecnología, y en específico tecnología cívica, para estos fines, ¿no? De la democracia, la pluralidad, la participación ciudadana, pero también cuál identifican como su principal limitante? Entonces, empecemos pues por Colombia, que tiene las elecciones más en breve. Entonces, ¿cuál identifican como la principal ventaja? ¿Cuál dirían ustedes también que es la principal limitante? Pues la principal ventaja, desde mi punto de vista, sin duda es la reducción de costos, digamos, y era lo que estaba tratando de exponer antes, como el trabajo que nosotros hacíamos estaba muy centrado en la tecnología y le tratábamos de encontrar todas las virtudes a la tecnología, y sin duda las tiene. Es reducir los costos de la participación, que la comunicación entre las personas es mucho más fluida, mucho más asertiva. También pues puede ser, o sea, se puede llegar a procesos de inteligencia colectiva, incluso con ayuda de inteligencia artificial que permita el manejo de la información de una manera mucho más fluida y con mejores resultados. Pero al mismo tiempo, pues la limitante, digamos, es que la apropiación y la usabilidad por parte de las personas, es como los procesos políticos y sociales logran utilizar estas herramientas, y entonces no pueden ir de una por un lado y otra por el otro. Tiene que el proceso político, el proceso social, el proceso democrático ir construyendo también sus propias herramientas para que la usabilidad y la utilidad de esas herramientas sea apropiada al proceso político. No podemos generar la mejor tecnología que nos permita llegar a los mejores consensos cuando en realidad la gente no está dispuesta a utilizarla, y van a necesitar siempre mirarse a los ojos, dialogar, gritar incluso. Entonces es como generamos desde los procesos sociales las tecnologías más adecuadas que faciliten esas relaciones y efectivamente reduzcan los costos. Sí, algo muy puntual que nos ha pasado, y pues es un ejemplo de lo que dice David, es que durante estos meses en ocupar la política Consejo de Bogotá, hemos visto de 20 candidaturas, claramente hemos visto pues una diferencia entre algunas que usan la herramienta con mayor constancia y que le dan una aplicabilidad, pues digamos, mucho más asertiva, ¿cierto? Y esto responde a muchas cosas. Esto responde a, por ejemplo, la cantidad de personas que tienen una campaña de bajo costo, por ejemplo, ¿cierto? A campañas que tienen ya unos equipos bastante consolidados,
que tienen una persona específica que pueden delegar tiempo completo para trabajar la herramienta. Pero también pasa por un ejercicio de voluntad política. Si bien tienes una herramienta que te va a permitir reducir los costos, hay campañas, pues por temas de prioridad y por temas de cómo se ha venido haciendo la política tradicional en este país, que prefieren poner 20, 25 personas en la calle a volantear a tener un tiempo completo utilizando y digamos, fortaleciendo toda la estrategia digital y todo el trabajo digital de movilización en redes sociales y en la inteligencia de la campaña. Entonces es como que también hay una necesidad de acompañar esos procesos, ¿no? Porque, y digamos, en eso hemos trabajado de la mano con Update y ha sido brillante el acompañamiento a estas candidaturas y ha sido como, claro, tienes que saber trabajar con la campaña que tiene 5 personas, como tienes que saber trabajar con la campaña y facilitarle el proceso a la que tiene 50, pero está igual priorizando otras cosas. ¿Me va a entender? Entonces hay digamos, un trabajo de mucha articulación que nos ha tocado trabajar y digamos, desarrollar con Update y ha sido maravilloso para que Liana realmente sea una herramienta que pues, genere unas ventajas gigantescas y que logre superar esas barreras y esas limitantes que siempre van a existir en cualquier proceso social y político, pero es cómo nos articulamos mejor entre organizaciones para poder hacer más asertivo y más efectivo el uso de la herramienta. Genial. Entonces, para resumir, ventaja principal, reducción de costos, limitante, la apropiación, no pueden ir la tecnología y la participación de manera separada, o sea, la gente se tiene que apropiar también de la tecnología y se requiere un acompañamiento y en muchas ocasiones una formación para también el uso adecuado de esta tecnología. Alejandra, vamos contigo, por favor. Pues cambiando un poco de ángulo, en efecto la tecnología reduce costos una vez que ha sido desarrollada. Aquí en YECO comentamos una y otra vez que desarrollar tecnología es, seguro Liane, Gaby y Tulio podrán concordar, desarrollar tecnología es carísimo, ¿no? Y de igual manera, como podrán decir, como comentó Sebas del instituto, todos estos procesos de apropiación de tecnología van acompañados de trabajo de campo, que también es muy caro, ¿no? Entonces también ese tema de combinar las dos cosas requiere una cantidad de recursos muy, muy alta. Pero pues bueno, nosotros pues, todos somos organizaciones de vanguardia que estamos tratando precisamente de crear esta tecnología para eventualmente que se desplomen los costos. Eso por un lado. YECO tiene el ángulo que tenemos es un poco distinto. Nosotros hemos buscado en reiteradas ocasiones que sean personas que ya ocupan cargos como servidores públicos que adopten la tecnología, ¿no? Entonces eso también, digamos, es la otra cara de la moneda, ¿no? Puedes buscar que ciertos liderazgos lleguen a la política o puedes buscar que los servidores públicos que ya están ejerciendo funciones adopten la tecnología. Nuestro primer ejercicio con una autoridad paraestatal tuvo un éxito así gigante en términos de usuarios, entonces no requirió tanta inversión en marketing. Estamos sistematizando todos estos conocimientos y los iremos sacando al público paulatinamente, pero están esos dos retos, ¿no? La adopción de los servidores públicos de la tecnología y que también validen lo que escuchan a través de la tecnología, dos retos enormes. Otro reto enorme es precisamente el costo de desempeñar una u otra actividad, sobre todo las dos. Y bueno, ventajas, pues es precisamente que, no sé si es ventaja, parecerá más reflexión, ¿no? Sí estamos modernizando la política. Los norteamericanos, pues la candidatura de Barack Obama dependió muchísimo de movilizaciones tecnológicas. Entonces yo creo que sí es fundamental para la agenda del gobierno abierto y para la política latinoamericana que se haga lo que hacemos nosotros, que es tratar de incorporar la tecnología, lo presencial, con la inclusión y la diversidad. Yo creo que ese es el futuro y es la gran ventaja que surge a pesar de estos enormes retos.
Ok, fantástico, Alejandra. Muchas gracias. Muy interesante la reflexión sobre la necesidad de la apropiación y validación también de los servidores públicos para cuando, digamos, cuando estamos hablando de proyectos de participación, de democracia, de impacto político. Sí, es correcto, muy correcto. Cerramos con los colegas de Update, Tulio y Gaby. Sí, estábamos hablando aquí, estamos también de acuerdo con Alejandra y los chicos de Instituto. Y para no repetir, tenemos dos más. De ventaja, creemos que la sistematización de las complejidades y capacidad de gestión de estas complejidades es una ventaja gigante de la tecnología. Para que sepan, Liani como chupa los datos de Facebook y chupa como todos los datos de una página de Facebook y después reorganiza estos datos de una forma como más limpia, inteligente y fácil de comprender. O sea, es la sistematización de toda la complejidad de los datos. Que torna la escucha de la población mejor para que se pueda tomar otras decisiones. Y también crea posibilidad, esta sistematización de complejidad crea posibilidad de una gestión más colectiva y colaborativa. O sea, porque se puede poner como 4, 5, 10 personas manejando la gestión de la tecnología y tiene ahí como una línea de actividades que uno puede seguir y no va a estar haciendo como un dos trabajos, tres trabajos en la misma línea. Entonces creo que la ventaja de organizar, sistematizar complejidades es muy importante para la tecnología. Y limitante, creo que este es el limitante que nosotros tenemos hoy también como Update, es la cuestión de costos. Desarrollar una tecnología que te va a disponibilizar para 20 campañas de tamaños más chiquitos, de 5,000, 10,000 followers en Facebook, tiene un costo. Desarrollar esto para 200 campañas, 1,000 campañas, 2,000 campañas es otro costo. Y hacer la migración de costo, de equipo y de tamaño es un reto gigante y es un limitante también, porque como Update nosotros no podemos hacer marketing o no podemos hacer como comunicación de la tecnología todavía, porque si tenemos ahí como 1,000 personas creando usuarios, nuestra tecnología, nuestro código, nuestros servidores no van a dar cuenta de todos los datos que van a empezar a trabajar. O sea, no podemos también escalar sin que estemos pronto para escalar. Entonces, creo que el limitante de la tecnología es que el nivel de la complejidad y de los costos crece mucho con la escala también. Muy bien, pues muchas gracias por las reflexiones y le paso la palabra a Gloria Guerrero de Altec Avina. Pues muchísimas gracias. Me gustaría solamente ya concluir. Ya nos pasamos un poco 15 minutos del tiempo estimado. Creo que es una plática súper interesante. Creo que son espacios que hacen mucha falta para seguir discutiendo justo, ¿no? Los retos, oportunidades, los aprendizajes. Y nos gustaría muchísimo después de las elecciones en Colombia volver a hablar con el instituto, cómo avanza, qué pasa, cuál es el resultado, el alcance. Va a ser muy, muy valioso también compartirlo. Entonces, pues les agradezco mucho a todos que se conectaron, a ustedes por su tiempo, por su disposición a platicar de este proceso. Y creo que una conclusión valiosa es el hecho de cómo desde Altec, desde Fundación Avina, nos interesa, ¿no? Como poder potenciar el uso de la tecnología acompañado de procesos que capaciten, que empoderen a diferentes personas, que permitan abrir espacios, abrir los procesos de toma de decisiones y pues abonar a la democracia en nuestra región. Así que muchas gracias y esperamos que podamos contar con ustedes nuevamente en otro espacio como este. Y no dejen de visitar Región de Datos. Claro, altec.lat. Están ahí
todos los contenidos y la siguiente semana haremos un texto como conclusión de todo este proceso. Así que, pues, gracias por ser parte de esto. A ustedes muchísimas A gracias. ustedes, muchísimas gracias. Bye. Bye, gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, gracias.